Soy Fernando Arduz Ruiz, nacido en Tarija, el año 1958. Mi padre era chuquisaqueño. Él era militar, coronel Ricardo Arduz en Trambasaguas. Y mi madre fue tarijeña, Olga Ruiz Raña. Bueno, en realidad, mi padre, al ser de Chuquisaca, al ser de Sucre, cuando yo tenía 2 años, nos fuimos toda la familia a radicar a Sucre. Entonces, mis recuerdos de infancia están sobre todo ligados a Sucre, ya que antes de los 2 años no conservo recuerdos, solamente viendo las fotos que, bueno, con mis padres en el campo, en el Alto de Cajas. Mis abuelos tenían una propiedad ahí. En realidad, bueno, soy creyente y al tener a Dios en mi corazón, podría decir que no tengo miedo, ¿no? Pero, claro, eso es siempre pensando que bueno, si tuviera algún miedo sería justamente el alejarme de Dios. No sé, nunca he vivido catástrofes naturales, no sé cuál sería la situación en ese caso, ¿no? Pero yo aparentemente con la vida diaria no tengo problemas, no diría que tengo miedo a algo en especial, ¿no? En realidad, dedicándome a la música como profesión, es más el tiempo a solas que tengo con el trabajo, ¿no? Permanentemente estoy haciendo arreglos, cuando no estoy haciendo informes, otras exigencias administrativas, ¿no?, que también tengo que cumplir. Pero el tiempo libre que más disfruto es justamente haciendo arreglos o componiendo también, porque la música me ocupa mi interés. Está vinculado a unas actuaciones musicales que tuvimos con mi grupo familiar. He tenido la satisfacción, ¿no?, de hacer permanentemente música con mis hijos y hubo un momento que había el grupo familiar. Entonces ahí con mi esposa también, que participaba en el grupo. Bueno, en el colegio a mí me gustaba mucho estudiar. Mi niñez ha sido muy introvertida. Yo he sido el menor de 5 hermanos y, claro, con varias distancias de edades, ¿no?, entre mis hermanos. Y si bien mi hermano inmediatamente mayor me lleva 4 años de diferencia, entonces yo he sido introvertido y por ese lado, bueno, he tenido muchísimos momentos a solas jugando y también disfrutando de mascotas, ¿no? Yo tenía en mi niñez muchos gatos, perros, y mis hermanos, que eran también aficionados a las mascotas, teníamos una época 2 monos, loro hablador, los periquitos australianos que nacían ya en la casa. Incluso uno de mis hermanos un día apareció con un ñandú en la casa, ¿no? Pero como no había espacio suficiente, claro, mi padre tuvo que regalarlo en realidad a ñandú. Yo trato de no herir con mis verdades, ¿no? Trato de decirlas de tal manera que no lastimen. Esa es mi intención. Si algunas veces no lo consigo, no sé.
pero sí, cuando hay cosas que no están bien, trato de hacerlas notar. Pero yo he sido muy apegado a mi abuela materna. O sea, en realidad yo he crecido con ella y cuando falleció ha sido un momento muy duro, que, bueno, que ahí sí he llorado, ¿no? Y claro, ha sido muy duro ese momento. Si bien ha sido a mis 14, 15 años aproximadamente. Que, bueno, que estoy eternamente agradecido, ¿no? Porque ha sido mi refugio, se podría decir, sobre todo en mi niñez. Mi padre, al ser militar, él llevó una vida un poco agitada, ¿no? Y sobre todo por un cambio político de aquellos tiempos, situación en la que él era perseguido y paraba poco en la casa, tenía que, bueno, conflictos sociopolíticos de aquel momento, ¿no? Entonces, y mi madre, que iba detrás de mi padre tratando de no perder sus rastros, ¿no? Porque si no, una de esas no volvía. Y entonces mi abuelita era quien se hacía cargo de la casa en realidad. Y ella tal vez me sobreprotegía demasiado, no sé, pero se creó un afecto muy grande. Ahí tengo un problema, que creo que soy demasiado confiado. No me imagino, ¿no?, que alguien venga con algún embuste tratando de, no sé, de hacer cosas que yo no haría. Entonces, como a mí me gusta hacer, espero que las personas también sean de esa manera. Y ahí no doy cabida, digamos, a esa posibilidad del engaño, ¿no? He sido un poco, no digo selectivo, ¿no?, sino no he sido muy amiguero, muy sociable. En Sucre, al estar como niño jugando solo, tenía un par de amigos muy de confianza, muy buenos amigos en Sucre. Después me vine aquí, toda la primaria la estudié en Sucre y la secundaria aquí en Tarija. Y claro, al ser introvertido y de pronto venir de un colegio de varones de Sucre, vine aquí y mi padre me inscribió en el Colegio San Bernardo, colegio mixto. Y ahí me encerré en mí mismo, por así decir, ¿no? O sea, me costaba mucho sociabilizar. Y tenía, claro, excelentes amigos. Debo citar tal vez unos 2, 3 amigos con quienes compartía banco, compartíamos una amistad muy grande. Pero después, así masivamente, no era muy sociable. En el colegio, al ser introvertido, yo me ocupaba de los estudios. Me gustaba estudiar, me gustaba leer. Entonces, llegué a ser buen alumno, entre los primeros, incluso del colegio, no el primero, ¿no? Pero entonces, con los estudios, yo me realizaba de alguna manera. Entonces, tenía buenas calificaciones, buenos promedios y demás. Entonces, de esa manera, cuando yo ya me acercaba a la época de ser bachiller, dije, ¿y ahora qué voy a estudiar? A mí me gustaban muchísimo las matemáticas, la física, sobre todo matemáticas y física. Entonces, yo les dije a mis padres, quiero estudiar música, porque un año y medio antes de salir bachiller, conocí a don Ernesto Lafalle, que era un músico que vino de Cochabamba a radicar a Tarija. Y él daba clases de guitarra. Entonces yo empecé con él la lectura del pentagrama con la guitarra. Entonces eso me transformó, me cambió el mundo, digamos, en el sentido de que si yo antes era introvertido, volcado a los números, a trabajar solo, digamos, las matemáticas, de pronto con la música se me abre el panorama. No es lo mismo estar uno frente a un cuaderno llenando números
que teniendo que tocar, y digo teniendo porque en realidad el músico está obligado a hacer música para los demás, ¿no? Entonces, por ese lado, al empezar a hacer música, realizar presentaciones y todo eso, dije, no, esto es lo que me interesa. Y a través de la música se fue abriendo también el campo de la enseñanza. Entonces empecé también a dar clases de guitarra y a sociabilizar, pero ya específicamente dentro del terreno de la música. Y después, por ejemplo, en el colegio yo tenía, bueno, uno de mis terrores, entonces tendría que citar ahí del pasado, era dar exámenes orales. Yo era excelente en todo lo que era escrito, en los exámenes escritos. Pero cuando tenía que hablar, ahí se me hacía que estaba totalmente a merced de la opinión de todos, ¿no? Y eso, con mi introversión, era muy difícil. Y con la música fui rompiendo esas etapas. Yo no podía dar clases, no puedo dar clases si estoy sin hablar, sin tratar de comprender qué es lo que necesito enseñar a los alumnos, ellos qué necesitan aprender. Entonces ahí se crea un vínculo de entendimiento, digamos, que a veces va más allá de las palabras, ¿no? De poder comprender y relacionarse sin ninguna dificultad. Por lo menos eso me cambió la música. Sí, aunque guardo, digamos, esos momentos que necesito muchas veces. No puedo estar, por decir, todo un día sin estar solo. Necesito algún momento de ponerme a trabajar, de poder producir algo, ¿no? Esos momentos son necesarios también. Pero después no tengo dificultades con la sociabilización. Y hablando de un amigo actual, por ejemplo, que le tengo muchísimo cariño, aprecio, es Marcos Puña, que también es guitarrista. Y con él estamos compartiendo, ¿no? Muchas facetas en el trabajo y realmente ahí estoy pudiendo valorar el nivel de amistad que encuentro en Marcos. Él es un guitarrista nacido en Oruro y que radica en Cochabamba y La Paz, ¿no? Pero él permanentemente ha estado viniendo por Tarija y seguramente lo ha de seguir así. Ahora, ese es, a ver, por ese carácter que yo he tenido desde niño, no soy de alguien que va a entrar atropellando a un lugar, así, no es mi forma de ser. Más bien trato de ser un poco más perceptivo en algunos casos para captar las cosas y, claro, poner en orden cuando se necesita poner ese orden. Pero no me consideraría que soy una persona dominante, que voy a entrar atropellando todo, ¿no? O sea, no es mi forma de ser. A ver, tendría que pensar. Desde ya, posiblemente en los inicios de la juventud, adolescencia, que pasé aquí en Tarija, ¿no? que han sido momentos muy lindos. Claro, yo vine de Sucre, ¿no? Mi familia radicaba ya en Sucre y por motivos de salud de mi padre, que le vino poliglobulia, tuvimos que venir todos aquí a Tarija. Como mi madre era tarijeña, porque a mi padre le propusieron venir a Tarija o ir a Santa Cruz por la salud. Entonces, claro, sin pensarlo dos veces, toda la familia se vino a Tarija. Yo vivía en Sucre, en el centro, no conocía prácticamente el campo, no disfrutaba de la naturaleza, cosa que viniendo a Tarija, aquí sí. Entonces a mí me encantaba salir de campamento. Teníamos un grupo de amigos, 4 amigos que nos íbamos al campo. Y, por ejemplo, era normal el Año Nuevo, en vez de estar en fiestas, la que teníamos un poco coincidíamos un poco también con mis amigos de la introversión, digamos, o la escasa sociabilidad. Entonces, lo que hacíamos era ir al campo y disfrutar de la naturaleza. Eso ha sido algo que he encontrado aquí en Tarija. Después también
el conocer, bueno, mi etapa de músico se ha dado aquí en Tarija, esa oportunidad que he tenido, que Dios me ha dado, ¿no? Porque, como decía, soy creyente y no dejo nada a decir, esto es mérito mío, ¿no? En realidad son oportunidades que me ha dado Dios, puertas abiertas que se abren y uno puede estar realizándose, ya sea en el campo profesional, personal, y lo que se pueda dar, ¿no? Entonces, en esos inicios de la juventud o acabando la adolescencia, ha sido momentos que yo disfrutaba muchísimo, saliendo a pasear en bicicleta. Me gustaba mucho salir en bicicleta. Yo tenía un perrito que con él salíamos a dar vueltas. Entonces, era muy interesante esa época, ¿no? Y ahora posiblemente, no sé, sabiendo que mi vida ha de llevar a este derrotero, digamos, de la música, en ese momento yo reconozco que, perdón, no digo que haya sido tiempo perdido, ¿no? Pero sí lo aprovecharía más también musicalmente hablando. Bueno, en realidad mi padre pertenecía a una familia donde eran 12 hermanos, familia muy numerosa. Creo que algunos de ellos murieron, no sé cuántos, ¿no? Pero unos 2, posiblemente 2 o 3. Pero él pertenecía a una familia muy grande y dice que a él le hubiera gustado ser músico. Para él el sueño era ser músico. Pero para salir un poco del ambiente familiar, que era seguramente muy estrecho, él eligió la carrera militar. Entonces fue a la guerra del Chaco. Allí los tomaron prisioneros, él fue prisionero de guerra. Dice que por ahí había una guitarra y alguien que tocaba, sabía tocar. Entonces mi padre aprendió a tocar la guitarra estando en el Paraguay. Y después vino aquí se volvió a Sucre, ¿no? Primero, porque ahí estaba todavía, no se había casado, por supuesto. Y él empezó a tocar la guitarra al oído, ¿no? Aprendió música paraguaya, ¿no? Después de haber estado prisionero, él cantaba música paraguaya, las polcas y todo. Entonces, somos 5 hermanos. Yo soy el menor de todos. Mi padre dice que, bueno, en aquellos tiempos era conocido el pensamiento de que la música era un camino hacia la bebida, que uno para tocar guitarra era ya encaminarse a la bebida. Y eso mi padre, dice que fue haciendo con todos los 5, empezando de mi hermano mayor. Él tenía una guitarra, mi padre, y en algunos momentos él se ponía a cantar, a acompañarse con la guitarra. Y él dejaba a disposición de cada uno de mis hermanos alrededor de los 15 años de edad. Antes de pequeños a nadie no daba la guitarra, ¿no? Entonces, al llegar más o menos a los 15 años, sacaba la guitarra y la ponía a disposición de mis hermanos. Ninguno de ellos aceptó, no les interesó, ¿no? Ellos tenían otro tipo de forma de ser, otro temperamento, se podría decir, ¿no? Y, por ejemplo, a los mayores les gustaba mucho el físico-culturismo. Ellos hacían pesas, uno de ellos era muy hábil con los tornisquetes, le llamaba, que daban las vueltas en la barra, ¿no? El trapecio, iban enfocados a ese lado. Sí. Y mi hermano, el inmediatamente mayor a mí, él era sobre todo lector y le gustaba escribir poesía después de joven, ¿no? Y en mi caso, yo al ver la guitarra fue un mundo aparte. Yo recuerdo que en Sucre incluso jugaba con mis amigos, compañeros de colegio, armábamos unas cajas, tapas de olla y armábamos una batería, ¿no? Y nos poníamos a hacer ruido. No era música, pero disfrutábamos con eso, ¿no? Entonces aquí con la guitarra ya tuve la oportunidad de adentrarme en el mundo de la música. Y con mayor razón porque conocí a don Ernesto Lafaye gracias a una circunstancia muy especial que se dio a través de un amigo, porque don Ernesto, él no vivía en Tarija, ¿no? Sino que se vino a radicar aquí y como este amigo conocía a don Ernesto Lafaye, mi amigo es Hugo Leitón,
que él cantaba imitando a Leonardo Fabio. Y llegamos a ser un grupo, yo acompañaba con la guitarra junto con un par de amigos más. Todo era al oído, ¿no? Y realizamos presentaciones. Y un día este amigo dijo, ha llegado mi jefe de trabajo de La Paz y él es músico y quiere dar clases. Entonces, como se conocían ellos, a través de este amigo fui a conocer a don Ernesto Lafay. Y eso radicalmente fue un cambio que se realizó, ¿no? En mi vida. Y aquí es importante, yo ato cabos en todo el transcurrir de mi vida. Por ejemplo, ¿qué pasaba si nos quedábamos en Sucre? En Sucre, hasta muchísimos años después, no había quien enseñe a tocar la guitarra con pentagrama. Entonces nos vinimos a Tarija por motivos de salud. Por motivos ya de jubilación, llega don Ernesto Lafay de La Paz, porque él vivía en La Paz. Llega a Tarija y empieza a dar clases de música. A través de este amigo, yo lo conozco a él y descubro otro mundo en el pentagrama, en la lectura musical. A mí me gustaban las matemáticas y esa relación un poco lejana, digamos, pero existe cierto vínculo con la lectura del pentagrama y las matemáticas y la física inclusive, ¿no es cierto? Las duraciones, sonidos, la escritura de los sonidos. Entonces por ahí me atrapó la música y claro, fui descubriendo poco a poco, paso a paso, todo eso. Entonces ahí yo doy gracias a Dios, porque ¿qué pasaba si no venía don Ernesto? No pasaba nada, yo hubiera sido ingeniero y estaría trabajando en ese campo, ¿no? No se me hubiera abierto ese mundo a la música. Y así paso a paso, si hago un análisis de mi vida, y estoy seguro que todos, ¿no? O sea, que tú mismo, si es que empiezas a analizar todo lo que te ha llevado a lo que eres hoy, es muy posible que se han ido dando los pasos y que no son casualidades, sino más bien causalidades, como se diría, ¿no? Y de esa manera es que yo soy un ferviente creyente, ¿no? Aprecio el sacrificio que ha hecho Jesús para que nosotros podamos llegar a Dios, ¿no? Y eso es algo que para mí me es muy importante. Claro, en realidad creo que cada uno de los pasos ha sido siempre el más alto. Yo no he proyectado, no he programado alcanzar el punto en el que pueda estar ahora, ¿no? No voy a decir alto, bajo, mediano, nada, sino que las puertas se van abriendo y se van dando las circunstancias. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad que mi hermano inmediatamente mayor, el poeta Marcelo, se fuera a trabajar, porque él es abogado, fue a trabajar a Madrid. Y claro, él iba 2 años a distintos países, ¿no? En derecho internacional. Él fue a trabajar a la embajada como secretario. Entonces, de ahí me escribió diciendo si yo no quisiera ir a estudiar guitarra a Madrid, porque él ya sabía que yo era adicto a la guitarra, por así decirlo, ¿no? Entonces, mis padres me dieron el apoyo para ir a Madrid, estudiar en el conservatorio y acabar la carrera ahí. Previo a los estudios de música, yo era rockero. Teníamos un grupo electrónico con unos amigos y en aquel tiempo, bueno, no se llamaba rock, se llamaba música progresiva. Tocábamos música de Carlos Santana, de Deep Purple y distintos grupos que para nosotros era otro tipo de música más trabajada. Y yo en ese momento de joven, yo decía, el folclore es demasiado simple, no me gusta el folclore. Yo pensaba en ese momento, sin saber el desenlace que vendría después, porque estando en Madrid y estudiando guitarra, ahí he descubierto lo que es el folclore y la riqueza que tiene y el profundo caudal de sentimientos que transmite el folclore. Entonces, yo estaba estudiando guitarra clásica, acabé los estudios de guitarra clásica, obtuve el cartón, pero vine a hacer aquí música folclórica. Y ahí sí me sumergí en hacer arreglos, ¿no? De la música folclórica justamente, que es algo que me apasiona, el poder utilizar la técnica clásica para llevarla a conciertos de música folclórica. Esa es mi especialidad, si es que tuviera que decir algo, ¿no?
porque de alguna manera, si bien disfruto muchísimo con la música clásica, incluso tocando algunas obras que me quedan todavía en la memoria muscular, ¿no? De música clásica me encanta, pero todo se me volcó hacia la música folclórica. Y en realidad en hacer arreglos, no necesariamente folclórica, porque también hago arreglos de música que no es folclórica, incluso música moderna, un tema que me gusta muchísimo, ¿no? Y es así como se ha abierto ese otro campo de la música. Y ahí viene otra causalidad. Yo en Madrid he conocido por intermedio de mi hermano a una señora, doña María Teresa Rivera de Stali, quien radica en Madrid. Y ella es pianista orureña que ha apoyado tremendamente a la producción de partituras de música boliviana. Ella tiene ya 32 números, ya vamos a empezar el número 33, libros de partituras de compositores bolivianos. Ella estaba ahí y a través de mi hermano yo pude ir a su casa. Ella invitó a mucha gente, bueno, no mucha, varias personas, bolivianos y otros que no eran bolivianos, donde pude tocar algunas obras. Y ahí toqué algunos arreglos que yo ya tenía hechos de música folclórica. Y ya después, cuando ya me vine, eso ha sido antes de volverme de Madrid, el año 87. Entonces ella me propuso después el publicar los arreglos de música boliviana para guitarra. Si no hubiera habido esa propuesta, esa invitación, en realidad no se hubiera difundido lo que empecé ya a hacer décadas atrás. Entonces, de esa manera, ella distribuía los libros por bibliotecas en Europa, en América, en todas partes, porque es muy bien relacionada, sobre todo culturalmente. Ella trabajó en la embajada. Entonces, de esa manera, he podido publicar material que yo jamás hubiera pensado en hacerlo por mi propia cuenta. Entonces se abrió esa oportunidad. Y después los mismos libros, las mismas situaciones han hecho de que publique 2 libros más, y actualmente virtualmente hemos presentado hace poco uno con Marcos, y de esa manera se ha dado a conocer mi trabajo sin que yo lo busque, sin pretender. Yo no me he puesto el objetivo, ahora voy a hacer partituras, ahora las voy a imprimir, las voy a difundir y voy a llegar a cierto nivel de... No se ha dado eso. Sí, inclusive el hecho de... Yo era un poco reacio a aceptar la tecnología. Me ha costado muchísimo aceptar el celular. Y mi celular, el primero que tuve, era de los antiguitos, que no era así, uno hace así solamente para limpiarlo, ¿no? Pero después no era digital, bueno, ¿qué se dice, no? En cambio ahora sí, a duras penas, tiempo después ya he empezado con el celular. En aquel momento, años atrás, el 2016, bueno, el 2016 yo atravesé una situación de cáncer. Y gracias a Dios estoy aquí sin haber tenido ninguna dificultad, ¿no? La operación, todo eso se hizo aquí en Tarija, la quimioterapia, todo aquí. Y antes yo había tenido algunas propuestas de hacer grabaciones para YouTube, ¿no? Para subirlas a YouTube. Yo decía, no me interesa, la tecnología no. Y claro, saliendo del cáncer, me hacen la propuesta los del periódico El País, de sacar unos videos para... Entonces yo dije, bueno, gracias a Dios estoy vivo y todavía tengo oportunidad de mostrar lo que estoy haciendo. Entonces acepté esa posibilidad y claro, tuvo una gran difusión sin que yo me haya propuesto, sin buscar eso. Entonces es como que yo así lo siento, ¿no? Dios me dice, aquí hay esto, si quieres lo tomas, si no, no. Y si lo tomo, se me abren puertas, ¿no? Es algo que yo por eso estoy muy agradecido, ¿no? Aunque sea tocar triángulo en la orquesta que vaya a haber en la eternidad, me encantaría continuar haciendo música, ¿no? No ser protagonista, ser guitarrista, no. Tocar triángulo me gustaría, aunque sea eso, ¿no? Es un deseo que tengo que
que me gustaría, ¿no? Porque yo estoy convencido que la eternidad sí es real. Estamos aquí de paso, no, al morir no se acaba todo, porque uno dice, no vemos, a Dios no lo vemos. Pero cuántas cosas que no vemos. Cuando yo prendo la tele, no estoy viendo las ondas que me traen la tele a mi casa. Pero sin embargo, yo tengo fe, entre comillas, porque la tele, sé que al apretar un botón se prende la tele. Pero todo lo que recibe la tele no lo vemos. Entonces, a Dios tampoco lo vemos, porque somos obra de Él. Y Él no es su propia obra, aunque Jesús en su momento ha venido y se ha hecho carne, ¿no? Pero de esa manera es que yo pongo uno de mis más grandes deseos, ese, ¿no? El de estar en la eternidad, en el equipo de Dios y haciendo música, porque en el cielo se hace música, eso está en la Biblia, ¿no? Los ángeles cantan y el espíritu de los hombres, cuando vaya allí, yo pienso que también va a tener acceso a esa posibilidad de cantar alabando a Dios. Usted va a estar en la sala bíblica, está tocando la... No. Ahí está. Bueno, yo tengo un recuerdo muy grande de mi padre. Claro, yo he conocido un poco la historia que no la he vivido yo, porque la diferencia de edad con mi padre, 42 años aproximadamente, y estábamos distanciados en el tiempo, ¿no? Pero sí lo he visto a él cuando se jubiló, estaba en un cuarto de la casa, él tenía su espacio, él era pintor, le gustaba pintar, y ponía música en una grabadora de esas a cinta. Era música que él había grabado en el campo aquí en Tarija, tonadas chapacas, ahí se le escuchaba a Vicente Mealla, de jovencito cantando. Entonces él ponía la música y bueno, la disfrutaba, ¿no? Entonces ese es un recuerdo muy lindo que también yo tengo de mi padre, él pintando y escuchando música chapaca. Que yo en ese momento todavía no la disfrutaba la música, pero ahora sí lo entiendo y valoro muchísimo. ¿Sí? ¿A usted solo que te gusta? Sí, claro que sí. Es un arreglo que hice de una saya. Es una pieza de Yuri Ortuño, cantautor, creo que es cochabambino él. Y que tiene que ver con todo lo que vamos hablando en realidad, ¿no? Esta saya titula Bolivia, pueblo de Dios. Y es un arreglo que hice, a ver, debo retroceder unos pasos. En ese tiempo en el que me dediqué a hacer arreglos, descubrí la obra de Alfredo Domínguez, un guitarrista autodidacta tupiceño, que él prácticamente creó varios efectos para la guitarra, cosas que no se estudian en guitarra clásica. Entonces él aportó muchísimo a la guitarra universal, digamos, Alfredo Domínguez. Y ahí yo lo que hice es escribir los temas de Alfredo Domínguez que él compuso para guitarra sola, que son 19 temas en realidad, en total. Y ahí, escuchando los discos, yo tuve que tratar de descubrir cómo hacía los efectos, ¿no? Y eso a mí me abrió un campo de decir, bueno, Alfredo Domínguez ha descubierto muchas cosas, pero posiblemente la guitarra todavía tiene cosas sin descubrir. Entonces yo fui también hallando algunas cosas que no han sido usadas, como algunas partes de esta pieza. Aquí se utiliza la mano izquierda sola, que en guitarra clásica es normal utilizar la mano izquierda sola, ¿no? Al tocar la melodía. Y la percusión, que también es conocida, pero hay algunas cosas que son un aporte mío a la guitarra y en este caso a esta obra que es Bolivia, pueblo de Dios.